Venga, vamos a entrar directamente en materia. Hoy vamos a hacer un recorrido visual por una historia que es literalmente alucinante. Imaginad esto, 1200 años de pura ambición, genio militar, ingeniería asombrosa y traiciones que ríete tú de cualquier serie de televisión. Esta es la historia de una civilización que pasó de ser un puñado de pastores a convertirse en un imperio colosal que dominó todo el mundo conocido, para luego venirse abajo con todo el equipo. Y bueno, aquí está el gran misterio, ¿verdad? ¿Cómo demonios se derrumba una superpotencia que dictaba el destino de millones de personas? O sea, ¿cómo es posible que algo tan gigantesco, tan aparentemente invencible, simplemente se esfume? Vamos a ir desgranando este rompecabezas pieza por pieza, empezando desde los mismísimos cimientos. Para entenderlo, tenemos que irnos al principio de todo, año 753 a.C. La leyenda cuenta que los gemelos Rómulo y Remo, que fueron salvados y amamantados por una loba, fundaron la ciudad en la colina del Palatino. Suena a película, lo sé. Es un origen superhumilde, casi mágico para una ciudad que acabaría forjada a base de hierro y sangre. Y aunque la arqueología tiene sus propios matices, este año marca el punto de partida oficial de nuestra historia. Y con esto pasamos a la primera gran etapa. El momento en el que las cosas empiezan a cambiar drásticamente. De monarquía a república. A ver, al principio Roma no era para nada una democracia. Estaba gobernada por reyes. Tuvieron 7 en total, y los 3 últimos eran de origen etrusco, que por cierto trajeron unos avances brutales en ingeniería y ritos religiosos. Pero fijaos en el giro de los acontecimientos. El último de estos reyes, Tarquinio el Soberbio, se pasó tanto de la raya con su tiranía que provocó una revuelta aristocrática fulminante. Básicamente lo expulsaron y montaron algo totalmente nuevo, la República. Era un equilibrio de poderes súper delicado entre el Senado, los magistrados y las asambleas del pueblo. Todo bajo las legendarias siglas SPQR, un cambio de paradigma en toda regla. Y claro, con este nuevo sistema político, la ciudad estaba lista para comerse el mundo. Entramos en la fase de expansión y sus dramáticas consecuencias sociales. Echad un vistazo a esta cronología, porque el ritmo de crecimiento es una auténtica locura. En cuestión de un par de siglos, la República pasó de pelearse con los vecinos en las guerras samnitas para controlar Italia a enfrentarse a su archienemigo, Cartago. Con esas famosas guerras púnicas se quedaron con el control absoluto del Mediterráneo. Y ya en el siglo I, con la brutal conquista de las Galias a manos de Julio César, Roma se plantó como una potencia continental totalmente imparable. Pero cuidado, porque aquí viene la gran ironía de toda esta historia. Ese éxito arrollador en el exterior fue, literalmente, lo que empezó a pudrir las cosas por dentro. Fue un punto de inflexión brutal. Llegaban riquezas enormes y muchísimos esclavos a la capital, sí, pero eso solo hizo más ricos a 4 privilegiados mientras destrozaba a la clase media campesina. Se abrió una brecha social gigantesca. Básicamente, la expansión exterior estaba destrozando su paz interior. Y en medio de este caldo de cultivo de puro caos y desigualdad, aparecen los verdaderos señores de la guerra. Tipos con muchísimo carisma y una ambición desmedida, como Mario, Sila, Pompeyo y el propio Julio César. Sus soldados ya no juraban lealtad a Roma o a la República. No, luchaban por los bolsillos del general que les pagaba. El resultado fueron unas guerras civiles desastrosas que ahogaron a las instituciones republicanas en su propia sangre. Todo el trabajo de siglos tirado por la borda. Pero de las cenizas de esa república destrozada surge nuestro segundo acto, el verdadero pináculo de su poder. Entramos en el esplendor del Alto Imperio. Entonces, el punto crucial aquí es el siguiente. Después del espectacular asesinato de Julio César y de todas las purgas que vinieron después, Octavio derrota a Marco Antonio y el mundo antiguo, por fin, respira tranquilo. Octavio asume el título de Augusto e instaura lo que conocemos como la Pax Romana. Y ojo, no fue solo un nombre bonito, fue un alivio vital. Pasaron de un siglo de matanzas continuas a una época larguísima de estabilidad, paz y un resurgimiento cultural increíble. Y vaya si lo aprovecharon. Fijaos en el legado físico de esta época dorada porque es insuperable. Con la paz, la economía daba para hacer obras espectaculares, como el mismísimo Coliseo o esa auténtica genialidad de la ingeniería que es el Panteón. Pero sinceramente, su mejor arma secreta fueron las calzadas, una red inmensa de carreteras de piedra perfectamente diseñadas. Servían para el comercio, claro, pero sobre todo permitían que las legiones llegaran a cualquier rincón para aplastar una rebelión en un abrir y cerrar de ojos. Y así llegamos a la cumbre absoluta. Con el paso de las dinastías y la brillante gestión de los llamados 5 emperadores buenos, como Trajano y Adriano, el imperio tocó techo. Era su máxima extensión territorial, un territorio gigantesco e hiperconectado. Un momento de tanto esplendor que visto con perspectiva resulta casi trágico, porque sabemos perfectamente que era el preludio de un larguísimo y doloroso declive. Y es que la historia no perdona. Todo coloso enfrenta su ocaso.
Pasamos ahora a la parte más sombría de nuestro análisis: crisis, división y caída. Vamos a ver cómo se va construyendo este desastre. El descenso a los infiernos arranca en el año 235 con la famosa crisis del siglo III. Hablamos de 50 años de anarquía total, invasiones, emperadores asesinados sin parar y economías hundidas por la hiperinflación. Intentaron buscar cohesión de muchas formas. Por ejemplo, en el 313 Constantino legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán. Pero seamos sinceros, la cuenta atrás hacia el fatal año 476 ya era irreversible. A ver, hay que decir que Roma no se hundió sin luchar. Intentaron soluciones drásticas para salvar el sistema. Diocleciano montó la tetrarquía, fracturando el poder para intentar organizarlo. Constantino, viendo que la riqueza y la supervivencia estaban en el este, se montó una nueva capital en Constantinopla. Y finalmente, Teodosio I cortó por lo sano y dividió formalmente el imperio en dos, Oriente y Occidente. Fue un intento a la desesperada para salvar un barco que se estaba hundiendo rápido. Pero para la mitad occidental, el destino estaba sellado. Totalmente debilitada por los problemas internos y con la presión de los visigodos y los vándalos empujando sin parar, el final no fue una explosión épica, sino algo sorprendentemente silencioso. En el año 476, el jefe bárbaro Odoacro depuso al último emperador, un chaval llamado Rómulo Augustulo. Y ese momento exacto, sin grandes batallas de por medio, marcó el punto y final del Imperio Romano de Occidente. Y esto ilustra brillantemente lo que pasó. Casi nunca hay un solo culpable de algo así. En realidad hubo 3 fallos mortales. Primero, la presión bárbara en las fronteras, que era directamente insostenible. Segundo, una crisis económica tremenda. Al dejar de expandirse, se cerró el grifo de los esclavos y del dinero nuevo. Y tercero, una inestabilidad política paralizante. Golpes de Estado, corrupción y conspiraciones de palacio que pudrieron todo el sistema desde dentro. A pesar de este colapso en Occidente, la historia no acaba aquí. Entramos en el indispensable epílogo, el legado de Roma, para entender por qué esto nos sigue afectando de lleno hoy en día. Aquí hay un malentendido masivo que tenemos que aclarar sí o sí. Occidente colapsó en el 476, correcto, pero la mitad oriental del imperio, gobernada desde Constantinopla y que conocemos como el Imperio Bizantino, aguantó como un auténtico escudo. No solo sobrevivió a la tormenta bárbara, sino que prosperó muchísimo, protegiendo el conocimiento clásico durante la friolera de 1000 años más. E incluso en los lugares de Occidente donde el gobierno central desapareció de la noche a la mañana, el fantasma cultural romano siguió moldeando nuestro mundo. Pensadlo bien, nuestro mundo moderno está literalmente construido sobre sus cimientos. Su legado sobrevive en nuestro sistema de derecho, sobrevive en los idiomas, en las lenguas romances que hablamos cientos de millones de personas hoy en día, y sobrevive de forma indudable en nuestra arquitectura y en cómo organizamos nuestras administraciones públicas. Así que os dejo con una reflexión final sumamente provocadora para cerrar este análisis. Si nos ponemos a pensar en cómo la cultura romana sentó las bases estructurales de la civilización moderna, si nuestras leyes, nuestras lenguas y la forma en la que organizamos nuestro mundo son una herencia tan, pero tan directa de ellos, ¿de verdad podemos decir que el Imperio Romano llegó a caer alguna vez? Ahí dejo la pregunta. Ojalá os pique la curiosidad para seguir investigando de dónde venimos realmente.